seguimos con nuestro siguiente ponente que va a hacer la primera práctica o va a proponer la primera práctica del curso. Ya sabéis que el curso hemos diseñado 5 prácticas y de esas 5 cada una de las personas que asista como estudiante al curso pues tiene que hacer una de las prácticas. Ya os diremos dónde enviarla, pero bueno, esta sería la primera. Pues voy a presentar a Juan Carlos García Melián, que es un compañero conocido desde hace mucho tiempo, y le presento. Bueno, él es titulado superior, licenciado en Derecho, abogado, especializado en contratación pública, transparencia, experiencia profesional de más de 25 años en asesoramiento al sector público autonómico, local, insular y municipal. Imparte formación en el sector privado y administraciones públicas en las materias de su especialidad. Experto universitario en transparencia, profesor del máster de Tesera Hospitalidad, ¿es así? De Tesera Hospitalidad en contratación y compliance en el sector sanitario y ponente en los últimos congresos internacionales de transparencia y buen gobierno. Ha desempeñado labores docentes para el Instituto Nacional de Administraciones Públicas y el Instituto Canario de Administraciones Públicas en materia de contratación pública y transparencia y otras administraciones públicas locales y entidades sin ánimo de lucro, así como para empresas. En la actualidad es presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia, Acreditra. Es autor de numerosos materiales divulgativos en materia de contratos públicos, así como de transparencia, tanto en soporte público escrito como en audiovisual. Bueno, si os suenan ahora se me ha quedado ahí, de la transparencia, los villanos de la transparencia y las villanas de la transparencia. Los villanos y las villanas de la transparencia, pues bueno, ahí ha participado Juan Carlos. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir aquí tu tiempo y tu experiencia, y cuando quieras, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias también al resto de la organización por invitarme. Y bueno, a Nuria es difícil decirle que no. La verdad es que yo soy un alma piadosa. Y no sé cuándo adquirí yo la costumbre de decir que no, nunca decir que no a nada, ¿no? Porque siempre hay alguna oportunidad de compartir conocimientos, de conocer a alguien. Y bueno, la verdad es que en esa doctrina me meto en cada lío que vaya. Bueno, al grano. Voy a compartir una presentación que tengo por aquí. Bueno, decía que vamos a hablar de dos oportunidades que ofrece la contratación para extraer información que nos pueda ser útil para después reutilizarla. Y ya digo que además que está infrautilizada, ¿no? Recientemente coincidió además unos días antes de la conversación con Nuria, el comisionado de transparencia me decía: oye, Juan Carlos, ¿qué le podemos proponer nosotros a la Junta Consultiva de Canarias para propiciar la transparencia a través de la contratación pública? Y la verdad es que me obligó a pensar bastante, ¿no? Porque al final el objeto de la compra pública está claro, tiene un objeto que es el de determinados bienes o servicios u obras, obtenerlos, comprarlos, pero también la nueva ley de contratos del sector público ofrece oportunidades para introducir cláusulas que nos permitan extraer información. Vale. En primer lugar, vamos a hablar de la obligación de información de los contratistas, que normalmente se va a materializar ya sea en la fase de adjudicación de los contratos o en la fase de ejecución. Este es un plano sencillo de la contratación, se divide en varias fases. Bueno, pues Perdona, en la fase de... Carlos, Sí. ¿estás compartiendo la presentación? Vosotros o sea, yo veo la presentación, pero no el modo presentación. No sé si lo estás haciendo en modo presentación. Sí, lo estoy haciendo. No, pero nosotros solo mantenemos el modo presentación, no. Nosotros vemos Vale. todas tus presentaciones. ¿Tienes 2 pantallas? Tengo... Solo se ve la primera. Tengo una pantalla. Vamos a otra vez volver atrás. A compartir el modo presentación.
Nuria, ves, a mí nunca me ha convencido el Teams. Bueno, es lo que tenemos en la Politécnica, no puede ser Ahora, vuestra. perfecto. Ahora sí, Ahora sí. gracias. Y yo tampoco le he convencido al Teams nunca. Está... Mutuo. Pero mira, no me queda más remedio que utilizarlo, porque en el despacho este es el que tenemos también y hay que pelear con las consecuencias de lo que se hace. Bueno, entonces lo que les decía, que la contratación, resumidamente, se divide en varias fases, ¿no? Y aquí tienen un mapa de las distintas fases. Les he señalado dónde aparecen las cláusulas que ya sea a través de las obligaciones que establece la ley y a través de las obligaciones que se pueden establecer en los pliegos, pues se pueden incorporar para aprovechar y obtener información de los contratistas. Bueno, ya les decía que las obligaciones de información por parte de los contratistas, ¿vale? Se puede establecer a través de la ley de transparencia. Ahora veremos en qué punto nos permite exigir información a los contratistas. En la ley de contratos del sector público hay un par de artículos que abiertamente establecen la obligación de facilitar determinada información, o por lo menos uno de ellos se puede aprovechar también para implementar determinadas cláusulas. Y después en los propios pliegos, en principio el papel lo soporta todo, pero las cláusulas tienen que estar sometidas a una serie de requisitos y condiciones que veremos más adelante. Bueno, este es el mapa de la Ley Valenciana de Transparencia y Participación, ¿vale? De los sujetos obligados. Bueno, pues hay una serie de sujetos que les he señalado ahí con un valor rojo que están obligados a facilitar información en la medida que así se establezca en los pliegos, ¿vale? de la licitación. Normalmente estas obligaciones están referidas a las personas que son concesionarias de servicios públicos, ¿vale? Entonces, en los pliegos hay que tener un exquisito cuidado, aunque la ley ahí se pronuncie de manera general, ¿no? Para determinados sujetos, diga que cuando estos desempeñan potestades administrativas, servicios públicos, ejerzan funciones delegadas de control, tienen la potestad, los sujetos públicos que están obligados a cumplir la ley, de poder exigirle la información necesaria para ellos mismos cumplir la obligación. Bueno, pues es necesario que normalmente en los documentos administrativos a través de los cuales se ejerzan esas potestades administrativas, se presten esos servicios públicos o se ejerzan funciones delegadas de control, es necesario que en esos documentos se establezca claramente qué información, cuándo se va a poder exigir, quién nos la va a poder exigir, el alcance de la obligación y, por supuesto, las consecuencias del incumplimiento de facilitar la información. Esto de las cláusulas más o menos todas repiten el mismo esquema, ¿no? Y en el esquema yo entiendo que es fundamental el establecer consecuencias al incumplimiento de la obligación de información. Bueno, en la ley de contratos, yo creo que el artículo estrella que establece obligaciones de información por parte de los contratistas es el artículo 130, ¿vale? El artículo 130, yo les puse bastante más información de la que les voy a dar verbalmente, se la puse en la presentación para que la puedan consultar, ¿vale? Bueno, esto es una obligación que obliga a los contratistas, cuando está a punto de vencerse el contrato, pues la administración tiene la obligación de solicitarle determinada información sobre los trabajadores que están desarrollando ese trabajo. En primer lugar, si el convenio colectivo de aplicación, bueno, que identifiquen el convenio colectivo de aplicación y además que le faciliten un listado de los trabajadores con las antigüedades y todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del coste de personal de ese contrato. ¿Vale? Aquí yo les puse una serie de diapositivas donde se desarrolla, incorpora también la información que se debe facilitar. Ya lo ven que es información de todo tipo. Y por último, las consecuencias en el caso de que la información que nos facilite el actual contratista de un contrato que se vaya a licitar nuevamente, en el supuesto de que haya subrogación y resulte que los
costos laborales sean mayores a los que él informó, pues el contratista tiene acción directa contra el antiguo contratista. Bueno, ya les digo que estamos pasando muy rápido porque lo que me interesa más que el contenido de la ley de contratos es hacer una serie de apuntes en relación a las cláusulas que establecen estas obligaciones de información. Por supuesto, en relación a este artículo 130, es conveniente en cualquier contrato, más que nada preveyendo la posibilidad de que en cualquier momento le tengamos que pedir información sobre los costes salariales, pues establecer las penalidades, establecer una cláusula que establezca la obligación, aunque la ley ya establezca esta obligación, pues es conveniente incorporar una cláusula que establezca esta obligación y además le incorpore penalidades en el caso de incumplimiento, de tal manera que tengamos algún elemento coercitivo en virtud del cual el sujeto que está desarrollando las actividades de un contrato que se va a licitar nuevamente, pues se vea obligado a darme la información sí o sí. En más de una licitación nos hemos visto en que, claro, lo único que tenemos para meterle mano es el artículo 130, que bueno, tú cumples con la obligación de solicitar la información al actual contratista, pero si el actual contratista suele ser, se demora en darte la información, suele ser renuente en facilitarte esa información, pues bueno, es conveniente en todos los contratos, en los que previsiblemente, los tipos de limpieza, de seguridad, en los que previsiblemente haya obligación de subrogar en el convenio colectivo, ¿vale? Bueno, y después hay otra norma de la cual podemos echar mano para extraer información de los contratistas, ¿no? El artículo 201 dice que los órganos de contratación tienen la posibilidad de tomar las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento de licitación que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. Lo que pasa es que este tipo de declaraciones es tan abierta que un poco ahí el órgano de contratación se lo juega si detrás de esas medidas oportunas para comprobar el cumplimiento de estos compromisos, de estas obligaciones, no hay una cláusula que penalice o que abra la posibilidad, en el caso de incumplimientos graves o de obligaciones esenciales del contrato, la posibilidad a la resolución del contrato, pues si no hay una cláusula detrás es muy difícil aplicar estos términos tan generales de la ley. Bueno, por último, las cláusulas sin tener ningún fundamento en estar obligados por lo que establece la ley, se pueden establecer en los pliegos. Realmente el papel lo aguanta todo y aquí la discrecionalidad del órgano de contratación a la hora de establecer los requisitos y las especificaciones a las que somete la contratación son muy abiertas. Entonces, en estos pliegos se suelen observar cláusulas de transparencia general, con declaraciones generales que muchas veces no establecen obligaciones específicas, sino que tienen una naturaleza más bien como de tipo que podríamos llamar de buen gobierno, ¿vale? Como esta última que les he señalado por aquí. Y después cláusulas de transparencia específica en las que el órgano de contratación reflexiona sobre la incidencia que puede tener la contratación, es decir, qué tipo de datos se van a generar a lo largo de la ejecución del contrato y qué datos me pueden interesar a mí para reutilizarlos para otra actividad o para simplemente en materia estadística. Y entonces lo que hacen es introducir en los pliegos obligaciones que están sujetas a los límites de la discrecionalidad que veremos más adelante, pero que nos permiten extraer de los contratos la información que nos pueda ser útil. Bueno, aquí he señalado cláusulas de buen gobierno. Y la práctica, el que voy a proponerles, va a ir precisamente para redactar una cláusula de buen gobierno. Es una cláusula realizada en términos generales, pero que específicamente va dirigida a
en relación a la integridad en la contratación pública. Bueno, la veremos un poquito más adelante y veremos en qué consiste la práctica, que no es otra cosa que en redactar la cláusula. Bueno, además de cláusulas para extraer información de todo tipo, les diré que la Ley de Contratos del Sector Público transpone una serie de directivas que, en cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha incorporado en la legislación todos estos objetivos. Particularmente, quiero que se queden con el objetivo de hacer estratégico el uso de la contratación pública. Es decir, que la contratación pública sirva además de comprar bienes, servicios u obras, que sirva además como palanca transformadora de la sociedad, como palanca para implementar distintas políticas públicas. Y eso, en la Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta de manera transversal en todo su articulado, ya en la exposición de motivos, además de las declaraciones típicas, ¿no? De hacer un sistema de contratación más eficiente, transparente e íntegro, en el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos. Dice que se utiliza la contratación pública como instrumento para implementar políticas en materia social, medioambiental, de innovación, de desarrollo, de promoción de las pymes, y todo ello garantizando la eficiencia y los principios de la contratación pública. También en el apartado tercero se incide nuevamente en que la contratación pública, y esa es una idea fundamental en la Ley de Contratos del Sector Público, que ya no es tan nueva, y me da risa hablar de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya desde el 2017 en vigor, desde abril del 2018, pues decía que una de las ideas fundamentales es que todos los órganos de contratación tienen que ser conscientes a la hora de configurar los distintos aspectos de la compra pública y de forma transversal los aspectos de naturaleza social, medioambiental, de innovación, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que sirva la compra pública no solo para comprar bienes y servicios, además implementar políticas públicas. Bueno, le decía que el 18,5% del Producto Interior Bruto, el 15%, el 20%, depende de la fuente que consultemos, coinciden en identificar que ese es el porcentaje en el que nos gastamos dinero del Producto Interior Bruto en compras públicas, ¿vale? Es decir, que es una parte importante del pastel del dinero público. Por otro lado, aquí uno de los objetivos de la Ley de Contratos del Sector Público es la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Ya ven aquí que la mayor parte, o sea, si ven que grandes empresas apenas son solo el 0,2% de total. El resto son autónomos, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas. Es decir, es necesario incorporar a la pequeña y mediana empresa a la compra pública. Apenas el 60% de las licitaciones tienen que ver con pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay un amplio campo todavía por mejorar en este ámbito. Además, como objetivo de la compra pública, yo creo que esto es fundamental, otra de las ideas centrales es: si tienes dinero, gástatelo, pero compra calidad. Siempre puede aparecer alguien que te haga las cosas mucho más baratas. Es decir, el sentido de la compra pública es promover la calidad. Y dentro de este concepto, naturalmente, la compra pública puede servir, debe servir para la protección del medio ambiente, puede servir para evitar la exclusión de las personas, para luchar contra la desigualdad, para promover la igualdad y además también para promover la innovación. Esos son objetivos de desarrollo estratégico. Bueno, y todos estos objetivos, pues, tienen, en el otro lado de la moneda, tienen la obligación de todos los que operan dentro del sector público en la contratación de profesionalizarse. No se puede hacer un uso estratégico de la compra pública si no hay profesionalización. Bueno, estas son las distintas fases de la compra pública en las cuales podemos introducir cláusulas de naturaleza social, vamos a llamarlas de responsabilidad social, ¿vale? Que incluye no solo las cláusulas sociales, sino también las medioambientales, las que promueven la innovación y
también las que promueven la participación de las pequeñas y medianas empresas en la compra pública. Bueno, todo este tipo de cláusulas se pueden introducir en cualquiera de las fases de la contratación, desde la definición del objeto del contrato, la implementación de las mismas en las especificaciones técnicas, en la fase de adjudicación ya incorporándolas en la solvencia técnica como criterios de adjudicación, también en los criterios de preferencia en caso de desempate y por último en la fase de ejecución del contrato. Es en esta última fase, en la fase de ejecución del contrato, en la que encontramos menos problemas para la introducción de este tipo de cláusulas, ¿vale? Es decir, en la práctica, las cláusulas de naturaleza social, medioambiental, tienen que estar íntimamente relacionadas con el objeto del contrato, de tal manera que si no tienen nada que ver, nos vamos a encontrar con grandes problemas para su defensa. Los tribunales de contratos del sector público continuamente están dictando resoluciones en las que se intenta introducir cláusulas de esta naturaleza en las fases de adjudicación del contrato, por ejemplo, como criterio de adjudicación, como criterios de solvencia técnica, y salvo supuestos muy específicos, particularmente identificados, pues se han encontrado con grandes problemas. Es decir, que este tipo de cláusulas donde pueden utilizarse sin ningún tipo de problema, o por lo menos respetando algunos parámetros que les voy a dar, donde funcionan es en la fase de ejecución. El problema de la fase de ejecución es que la fase de ejecución hay que vigilarla, ¿vale? La ley establece como una de sus novedades la obligación en todos los contratos de nombrar un responsable del contrato, que es el responsable de garantizar que se cumple las prescripciones establecidas en la contratación y también la oferta del contratista que ha resultado adjudicatario. En general, los límites de la discrecionalidad de la que dispone la administración para establecer esta cláusula son consustanciales a la compra pública. La igualdad y la concurrencia, es decir, no se pueden establecer cláusulas que afecten a la igualdad de la concurrencia entre licitadores que beneficien a unos en perjuicio de otros, que creen obstáculos injustificados a la competencia, ¿sí? Cuidado con las exigencias excesivas e inmotivadamente detalladas que parecen dirigidas a alguien determinado. Por supuesto, la claridad en la redacción de las cláusulas, cualquier tipo de confusión, quien lo paga es el causante de la confusión, normalmente el órgano de contratación que ha introducido una contradicción, una confusión. Es típica las confusiones que se producen al introducir cláusulas en los pliegos de prescripciones técnicas que deberían ir en las cláusulas administrativas y viceversa. Bueno, pues también en la introducción de este tipo de cláusulas hay que ser muy claro. Y por último, este tipo de cláusulas no pueden servir para discriminar a ninguna empresa, a ningún contratista en beneficio de otro. Bueno, como les decía, se pueden introducir en el objeto del contrato, o sea, y en eso ya les decía que hay un amplio margen de discrecionalidad. Respetando esto, incluso en el título del contrato, nosotros podemos ya describir estos objetivos, ¿no? O sea, no es lo mismo una obra de no sé qué, no sé cuánto para las canchas de baloncesto con un asfaltado medioambientalmente sostenible, no sé qué, no sé cuánto. Si en los títulos ya podemos definir o contratación en pro de la igualdad, etcétera, etcétera, del servicio de no sé qué, no sé cuánto. En el propio objeto del contrato ya podemos empezar a dirigir la compra pública hacia el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. También en las especificaciones técnicas, por supuesto, respetando las prohibiciones, es decir, que se limite artificialmente la competencia o que reproduzcan características técnicas de determinados productos que perjudiquen la competencia. Y también teniendo siempre en cuenta que el objetivo a la hora de redactar las especificaciones técnicas es mejorar la competencia y lograr los objetivos de sostenibilidad.
decir, a la hora de establecer las prescripciones técnicas, por ejemplo, un contrato de suministro de papel, por supuesto, en las especificaciones técnicas nosotros podemos utilizar la exigencia de determinados requisitos medioambientales, por ejemplo, en la fabricación de ese papel, ¿vale? Y por último, en relación a la solvencia técnica, saben que en las distintas fases de la contratación, por decirlo así, el primer gran escalón que se encuentra en los licitadores es la solvencia económica y técnica, a la que si tienen competencia, si tienen solvencia técnica y económica, entonces son admitidos a la licitación. Y a partir de ahí lo que se hace es presentar las ofertas y examinar sus ofertas, pero sin tener solvencia técnica es un paso previo y que se refiere a la persona de los contratistas, no a sus ofertas, ¿vale? Pues como paso previo se comprueba si son solventes técnicamente y económicamente. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es la solvencia técnica, ¿vale? Teniendo en cuenta que para establecer este tipo de cláusulas dentro de la solvencia técnica estamos muy limitados en relación a los medios que están contemplados en la ley de contratos del sector público para establecer la solvencia técnica, que son los que son y no nos podemos salir de ellos. Además, que necesariamente debemos de estar vinculados al objeto del contrato y también en el establecimiento de los criterios de solvencia técnica debemos ser proporcionales, ¿vale? No es lo mismo, por hacer un símil que se vea claramente, no es lo mismo construir un muro de apenas 1 metro de altura que construir un edificio de 8 plantas. Y en la exigencia de solvencia técnica no le vamos a exigir lo mismo a una empresa que va a ejecutar una obra consistente en un simple muro que a una empresa que nos va a tener que hacer un edificio de 8 plantas. ¿Vale? Y exactamente lo mismo desde la perspectiva medioambiental. ¿Está justificado ese tipo de requisitos en relación al objeto del contrato? Medioambiental, social, ¿vale? Todas las cláusulas de responsabilidad social, ¿vale? Deben estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionales. Yo les puse aquí unas notitas en relación a la solvencia para que las tuvieran en cuenta. También en los criterios de adjudicación podemos utilizar este tipo de cláusulas. Por supuesto, este tipo de cláusulas están sujetas a los requisitos que se establecen para el resto de cláusulas. Es decir, hay que introducirlas en los pliegos, deben figurar en anuncios de la licitación y justificarse en el expediente. Y esto de justificarse en el expediente es importante porque también hay que justificar en el expediente los requisitos de solvencia. Prácticamente en el expediente hay que justificar cualquier decisión que se adopte, de tal manera que el ámbito de la discrecionalidad está justificado en la medida que están explicitadas las razones por las cuales se toma determinada configuración o decisión para configurar la licitación en el expediente. ¿Vale? También los criterios de adjudicación que ya se refieren a la oferta de aquellos licitadores que han sido admitidos a la licitación, pues se tienen que justificar a la hora de establecer los criterios de adjudicación, se tienen que justificar en el expediente. Como requisito sustantivo, este es el más importante y este por lo menos es el más importante porque es el principal impedimento para introducir este tipo de cláusulas de responsabilidad social en todos los contratos. Por supuesto que hay determinados contratos, normalmente los vinculados a los servicios a las personas, que son perfectos para introducir este tipo de cláusulas. O, por ejemplo, si se trata de determinados suministros, son perfectos para introducir determinados requisitos vinculados al cumplimiento de objetivos medioambientales, ¿vale? Pero este requisito es la principal excusa para echar para atrás la mayor parte de estas cláusulas dentro de los criterios de adjudicación. Además, tienen que estar formuladas de forma objetiva, respetando los principios de la contratación pública, igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y deben de estar configurados
que de tal manera que sean acompañados de las especificaciones que te permitan evaluar las ofertas según los criterios de adjudicación. Por supuesto, garantizando la evaluación, aquí me falta ortografía, evaluación, en condiciones de competencia efectiva. Bueno, yo les dejé aquí del diagrama este de presentación una serie de requisitos. Por ejemplo, aquí se pueden utilizar el uso de etiquetas en los criterios de adjudicación para premiar, entre comillas, el que dentro de la oferta los productos o los servicios objetos de la misma hayan obtenido determinado sello. Bueno, ven aquí que básicamente el esquema, a ver, este esquema es el esquema de clasificación tipo de los criterios de adjudicación, ¿vale? Los criterios económicos y los criterios cualitativos. Los criterios económicos, normalmente el precio, ¿vale? Y después el resto de criterios también va a haber, yo creo que también va a haber criterios de naturaleza objetiva distintos del precio. Algunos de ellos pueden representar calidad y otros, como por ejemplo el plazo de entrega de un producto, es un criterio objetivo que representa calidad, el aumento del plazo de garantía, ¿vale? Todos esos criterios representan calidad, son distintos del precio, el precio no representa calidad, de tal manera que esta clasificación es la tipo. Bueno, y le decía que en la pluralidad de criterios, que es en la mayor parte de los contratos, siempre el criterio precio va a tener que aparecer y junto a él, en la mayor parte de los contratos, salvo algunas excepciones, van a tener que aparecer otros criterios, ¿vale? Criterios que pueden estar referidos a la calidad, criterios referidos a la organización, la cualificación, la experiencia del personal adscrito al contrato, etcétera, etcétera, y el servicio postventa y asistencia técnica, etcétera, etcétera. Bueno, en relación a la calidad, se supone que las características sociales se supone que representan calidad, por lo tanto, se podrán introducir cláusulas de fomento de la integración social, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les digo que esto es lo que dice la ley porque en la realidad estas cláusulas tienen bastantes problemas para introducirse como criterios de adjudicación. Bueno, yo les dejé aquí unas notas. Bueno, la ejecución del contrato, si nos volvemos atrás para poder situarnos, ¿vale? Les había hablado de la introducción de las cláusulas en distintas fases de la ejecución del contrato. Vamos a hablar de esta, en la fase de ejecución del contrato. Bueno, me disculpan por marearles como... Bueno, aquí. Vale, en la fase de ejecución del contrato se pueden establecer lo que se llaman condiciones especiales de ejecución, que estén relacionadas con la innovación de tipo medioambiental o de tipo social. ¿Vale? Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, es decir, que se refieran a prestaciones del contrato, en cualquiera de sus aspectos, es decir, que tienen que tener algún tipo de relación con el contrato del que se trate, que estén incluidas, que no sean directa e indirectamente discriminatorias, que sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, se indique en el anuncio de licitación y en los pliegos que se exijan, en su caso, cuando haya subcontratistas, pues también a los subcontratistas. No tendría sentido exigirlas al contratista principal y no al subcontratista. Y por último, establece la ley, el artículo 102, la obligación de que al menos una de ellas esté incorporada en el contrato, ¿vale? Es decir, que todos los contratos del sector público obligatoriamente
deben incorporar una condición especial de ejecución relacionada con la innovación o con la protección medioambiental o de tipo social. Y ahora viene, yo creo que lo más importante del rollo que les estoy pegando, que es el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Bueno, ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, hay dos posibilidades. O establecer penalidades, las que describe el artículo 192, específicamente para este supuesto, relativo a las condiciones especiales de ejecución, pues deben de estar previstas en los pliegos, deben ser proporcionales a la cuantía del contrato, naturalmente. Normalmente se establecerán un porcentaje con un máximo de, a partir del cual, ¿vale? Y con un requisito no superar el 10% del contrato, ni su totalidad superar el 50% del precio del contrato. La otra opción que tenemos es configurarlas como condición contractual esencial con dos alternativas, ¿vale? Para que se considere como causa de resolución, sabe que el artículo 211F establece las causas, bueno, el 211 establece las causas de resolución de los contratos. Y una de las causas de resolución es el incumplimiento, ¿vale?, de las condiciones esenciales del contrato. Bueno, pues si estas condiciones especiales de ejecución las convertimos en condición esencial del contrato, en obligación esencial del contrato, la identificamos como tal, el incumplimiento de las mismas va a poder abrir la posibilidad de resolver el contrato. La otra posibilidad que tenemos, al configurarla como condición contractual esencial, es el tipificar en los pliegos como infracción grave a efectos del artículo 71.2c de la Ley de Contratos del Sector Público. Este artículo establece las prohibiciones de contratar y dentro de ese apartado, el 71.2c establece como prohibición para contratar en el sector público, es decir, fíjense lo grave que sería incumplir una condición especial de ejecución identificada como condición contractual esencial, pues te podría impedir participar en futuras licitaciones públicas si has incumplido anteriormente una cláusula esencial en un contrato en la que haya mediado culpa o negligencia y que haya dado lugar a imposición de penalidades o a indemnización, ¿vale? Esos son los castigos por incumplir las condiciones especiales de ejecución. Por supuesto que estas penalidades se pueden incorporar, ¿vale? Se pueden incorporar desde el punto de vista, digo, la exigencia de información se puede configurar estableciendo penalidades o configurarla como condición contractual esencial, porque en definitiva la exigencia de información puede encajar dentro de las cláusulas porque la ley no habla habla específicamente de las medioambientales, las sociales y las de innovación, ¿vale? Pero además te habla también de otro tipo de cláusulas, ¿vale? Entonces pueden encajarse en otro tipo de cláusulas, incluso las de carácter ético se pueden incorporar. Bueno, dentro de esta línea, bueno, yo les hice aquí un esquema de cuál puede ser el proceso para elaborar una cláusula, pero bueno, este proceso es aplicable realmente a la redacción del contrato, a la redacción de las prescripciones técnicas. Lo primero que hay que hacer es planificar, es decir, hay que ver qué trascendencia dentro de la contratación desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, igualdad, qué factores pueden mejorarse utilizando la contratación, qué factores de esta naturaleza se pueden mejorar, recopilar información, escribir la cláusula y comprobarla. En las labores de recopilar información, pues se pueden utilizar las consultas preliminares de mercado que te permiten, cuando no sabes algo, lo que haces es preguntar. El esquema general de una cláusula de este tipo, si vas a solicitar información, pues bueno, el título
En el título sería conveniente incorporar la finalidad que se persigue con esa cláusula, porque eso va a permitir a quien evalúe o quien enjuicie esta cláusula, le va a permitir tener más información simplemente ya viendo el título de la cláusula. Y además te obliga a conectarla con una finalidad concreta en relación al objeto del contrato. La información que se requiere, quién la debe requerir, cómo ha de facilitarse, el plazo para facilitarla y las consecuencias de su incumplimiento. Si se trata de cláusulas para hacer la contratación pública más responsable, pues lo mismo prácticamente. El título, incorporando la finalidad, el alcance de la obligación, quién la debe cumplir, cuándo y cómo se ha de cumplir, cómo se probará su cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento. Orientaciones sobre escritura de las cláusulas. Bueno, lenguaje sencillo, huir de lo que no sea específico y sea ambiguo, no utilizar la jerga, definir los términos, los símbolos, las siglas. Bueno, estas normas sirven para cualquier texto administrativo realmente. Por supuesto, tener claro que las cláusulas quien las va a leer van a ser los contratistas y a quien van dirigidas es a los contratistas, que son los primeros que tienen que entender qué es lo que queremos. Utilizar un formato atractivo, una estructura lógica, la que les he mostrado anteriormente, y ser lo más conciso posible sin reducir la comprensión. Trate de definir las obligaciones que implica el cumplimiento de la cláusula en 1 o 2 párrafos y, por supuesto, yo creo que siempre es conveniente discutir los borradores con colegas y usuarios que no estén, que muchas veces cuando estamos metidos dentro de una contratación no vemos más allá de lo que sí pueden ver otras personas que no están tan inmersos en ella. En relación al conflicto de intereses, una de las novedades que incorpora la ley es que por primera vez se habla de los conflictos de interés en la compra pública y, bueno, se definen de forma muy general, es decir, cualquier tipo de relación directa o indirecta que puede influir en el resultado de la licitación se considera conflicto de interés. Para el contratista tiene la consecuencia de prohibirle participar en la contratación si existe un conflicto de interés. Y del lado de la administración, pues tendrá las consecuencias disciplinarias correspondientes en el caso de que haya alguien que participe y teniendo el deber de abstenerse, no se abstenga, siendo consciente de la existencia de ese conflicto de interés. Bueno, lo que dice la ley es que los poderes adjudicadores tienen que establecer las medidas oportunas para luchar contra el fraude, el favoritismo, la corrupción, prevenir los conflictos de interés, detectarlos y solucionarlos. Para ello, bueno, existen diversas técnicas. Yo aquí les apunté algunas de estas. El establecimiento de códigos éticos, cuando están hechos de manera participativa, funcionan y todo el mundo sabe a qué atenerse. Los canales de denuncia, saben que está a punto de terminar el plazo para transponer a nuestro ordenamiento la directiva de protección del denunciante y eso va a obligar a establecer buzones de denuncia, no sé cómo finalmente lo va a configurar el legislador español, como buzones anónimos o buzones en los que se identifica el denunciante, veremos cómo queda, pero van a ser un elemento fundamental para la lucha contra el conflicto de intereses. Las declaraciones responsables, hay muchas licitaciones en las que se obliga a los miembros de la mesa de contratación a firmar declaraciones responsables manifestando que no tienen absolutamente ningún tipo de interés ni conflicto de interés con ninguno de los licitadores y también a través de lo que se denominan pactos de integridad. Bueno, y aprovechando que ayer se presentó el documento denominado el Plan de Integridad Pública, Hoja de Ruta y Anexos Facilitadores por la Agencia Antifraude de Valencia, bueno, valenciana, pues les planteo como caso práctico la redacción de una cláusula de buen gobierno, en la que el contratista asuma determinados compromisos, bueno, yo ahí les puse algunos para que no estuvieran huérfanos de ideas y tuvieran un poco por donde arrancar, pero bueno, se pueden incorporar algunos más. Y bueno, y de eso se trata.
no sé exactamente en qué tiempo estamos. Pues bueno, tenemos 10 minutos 15 minutos para esbozar esta cláusula. No sé cómo lo vamos a organizar para revisarla. Bueno, pues esa es la práctica que les propongo, que es redactar una cláusula de buen gobierno para introducir en la contratación, más bien pensando en algo que no sea demasiado árido y que esté relacionado también con el objetivo de esta jornada, ¿no? Que promover también los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, y con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pues ¿Sí, muchas Elena? gracias. Hasta hoy a las 8, ¿no? Hasta hoy, Sí, hasta hoy. ahí hasta las 8. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, hombre, yo he ido como una cotorra rápido intentando ahorrar tiempo, ¿vale? Pero ese es más o menos el esquema del establecimiento de este tipo de cláusulas. La verdad es que el otro día cuando el comisionado de transparencia me preguntaba sobre la posibilidad de introducir cláusulas en la contratación pública, pues claro, están los límites de que tenga que ver con el objeto del contrato, que sean proporcionadas, que no supongan un obstáculo a la competencia, es decir, que no vayan a ser un coñazo para contratistas. Pero me parece que sí, que hay un campo muy interesante en la compra pública para extraer datos de los contratistas. Bueno, ya hay algunas administraciones que hace años vienen extrayendo datos, por ejemplo, de la contabilidad de los contratistas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa siempre que licita, bueno, en muchos casos de los que licita, exige que con la presentación de ofertas vaya un desglose de los costes de la oferta. Es decir, están ofreciendo un precio y además te están explicando cómo se distribuyen los costes y qué margen de beneficios te están proponiendo las empresas ahí. Que bueno, que me parece muy interesante, ¿no? En el futuro, en un mundo ideal donde esté todo funcionando con blockchain, pues al final lo que va a quedar es el beneficio que le quiera aplicar cada uno al producto o al servicio que ofrece, ¿no? Porque el resto, teóricamente, va a ser transparente y además trazable, ¿no? Y bueno, y eso es lo que quería contarles hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti.